En medio de la tensión en el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania, un enclave que genera mucha polémica, mucho debate. Sabemos del apoyo de las naciones occidentales, por llamarlo de alguna manera, a Ucrania. Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin. Así es, y este encuentro llega horas después del pedido de captura internacional hacia el presidente ruso por lo que tiene que ver con deportación de menores. Bueno, ¿cuáles son las implicancias de esta reunión bilateral? ¿Cómo lo lee el mundo y en qué contexto se da? Se lo vamos a consultar a nuestro especialista amigo. Saludamos al doctor Pablo Hueve. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros de la producción, el control central, Teleaudiencia Federal. Un tema que me toca, podríamos decir, el corazón por varias cuestiones, porque, Marina, Pablo, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, de lo que estamos hablando es de la primera vez en la historia que el derecho internacional público deja de intermediar al ser humano a través del Estado para atacarlo directamente, para juzgarlo directamente, para responsabilizarlo. Ejemplo, cuando se produjeron los 30.000 desaparecidos en la República Argentina, el responsable ante los tribunales internacionales no fue Videla, fue el Estado argentino. Pero desde 1998 que existe el Estatuto de Roma, el ser humano con nombre y apellido, el ser humano de carne y hueso es el responsable. Pero hay una trampa, Marina y Pablo. ¿Cuál es la trampa? Que el derecho internacional público no es derecho comunitario como la Unión Europea, donde las instituciones, Parlamento Europeo, Tribunal Europeo, Comisión Europea, están por encima de los estados. El derecho internacional público requiere, primero, que ustedes adhieran al tratado. Y segundo, que reconozcan la competencia y jurisdicción. 123 países del mundo reconocen la competencia y jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero desde 2016 Vladimir Putin hizo que la Federación Rusa se fuera de la Corte Penal Internacional. Usted hizo una pregunta, Marina, por el comentario que previamente había hecho Pablo Ferrari. ¿Cuáles son los hechos? A partir de uno de los delitos contemplados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que son crímenes de guerra, se establece que la deportación de menores es un crimen de guerra de los que anteriormente estaban dentro de los estatutos de Ginebra de 1949. ¿Qué pasó acá? Acá se acusa a la Federación Rusa, pero concretamente a quien dio la directiva, a Vladimir Putin, ese señor que estamos viendo allí mirando para abajo, de haber sacado de Ucrania, preferentemente haberlos llevado a Rusia o eventualmente no se sabe qué destino, a cientos de niños ucranianos. Esto es un crimen de guerra. Segunda pregunta, ¿esto puede serle atribuible penalmente alguna consecuencia a Vladimir Putin? Sí, solamente si se dan dos circunstancias. La primera, que Vladimir Putin pise un país que forme parte de la Corte Penal Internacional, o la segunda, que caiga su gobierno y que el nuevo gobierno ruso adhiera a la Corte Penal Internacional y entregue a Vladimir Putin. Por lo tanto, hoy por hoy, el pedido de captura internacional, que yo creo que está absolutamente fundado, es, me parece a mí, Marina y Pablo, más que nada una especie de caricia al alma de una sociedad como la ucraniana que siente que los organismos internacionales no han estado a la altura de lo que ha sucedido en el último año. Mientras tanto, la Unión Europea anunció hoy que va a enviar 1 millón de proyectiles a Ucrania en el próximo año. La pregunta concreta, Pablo, es ¿qué espera la China de Xi Jinping de esta guerra? Es muy buena la pregunta. Vamos a ser bien sintéticos. La visita de Xi Jinping a Vladimir Putin a Moscú solo puede implicar tres cosas. La primera, Vladimir, aflojá. Aflojá porque la tenés perdida y porque yo ya hice un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita por el cual va a haber consecuencias en el Líbano, el retiro de apoyo a Hezbollah, el retiro del apoyo iraní a Bashar al-Assad. Por lo tanto, empezá a negociar tu retiro de Siria y empezá a negociar tu retiro de Ucrania. Esa sería la primera.
que esa sería la postura de un estadista, es decir, bueno, yo tengo negocios con la Unión Europea, me están pateando el patio trasero en el mar de la China, con la cuestión de Taiwán, con la cuestión de Corea, y yo no puedo darme el lujo de permitir conflictos. La segunda, esta sería muy grave. Adelante Moscú, seguí adelante y yo te voy a dar apoyo militar y político. Pienso que esto podría ser una irresponsabilidad. La tercera sería muy grave. Yo me lavo las manos y sigo mirándola de costado. No creo que la segunda y la tercera sean las posiciones. Creo que China sabe que Rusia llegó hasta el final, que en este caso China ha aportado una propuesta de 12 puntos que lamentablemente Ucrania no aceptó, probablemente por esto que acabas de decir, Pablo, de que siente que la sociedad internacional, al darle armas, al darle apoyo, etcétera, le está metiendo un respaldo que en algún momento se lo va a quitar o que eventualmente en algún momento lo va a tener que pagar. Pero vamos a ver qué opina Vladimir Putin. Yo pienso que tiene que ver con la primera opción, es decir, ir a decirle, para que vos sigas teniendo mi apoyo político, por favor, aflojemos con la situación en Ucrania, porque la prolongación en el tiempo nos está perjudicando inclusive a los que te apoyamos políticamente. Bien, bueno, ¿cuándo se conocería entonces el resultado de esta reunión? Si es que va a haber oficialmente un comunicado. Qué buena pregunta, Marina. Normalmente la foto esa famosa de las sonrisas, de las manitos dándose, no tiene nada que ver con lo que se ha hablado ahí adentro. Vamos a tener que leer entre líneas de lo que dice la prensa, pero, y ustedes dos que son profesionales de esto me van a tener que entender, vamos a tener que leer mucha prensa, particularmente la occidental, entre líneas, particularmente la oriental, y tratar de sacar algún resumen. Yo creo que esto no va a ser hoy. Se habla de que probablemente en 4 o 5 días, a partir de las conductas que veamos de un Vladimir Putin, que ahora se muestra errático, vamos a ver cuál de estas 3 alternativas es la que ha aceptado el presidente ruso frente a la propuesta. Personalmente creo, Marina, presión del presidente de China. Y en ese marco, Pablo, ¿cuál es la chance real, según tu mirada, de que esto pueda llegar a entrar en un cese del fuego, en un fin de conflicto? El tema es que hay otras circunstancias que no son buenas y no son para nada halagüeñas, Pablo. Lo que está sucediendo en la península coreana con un Kim Jong-un que ya se siente una apátrida porque siente que China le ha quitado el respaldo por una cuestión muy simple, porque China sabe que o Irán, o Corea, o Rusia son la voluntad política de Occidente para generar la necesidad de que China tenga un conflicto militar y de esa manera que China no pueda cumplir con su plazo del 2047 de controlar el Pacífico. Es lo único que le falta a China para ser una hiperpotencia. Tiene 2 vías. La primera, la comercial, que ya la está dominando, pero para terminar de dominar la comercial necesita no tener conflictos militares. Por eso lo de Irán, por eso las presiones a Kim Jong-un, por eso, para mí, la presión a Vladimir Putin, porque así como Vladimir Putin, bajo mi lectura, entró en una provocación occidental con el tema de la OTAN y lo están desgastando militarmente, China sabe que Occidente va a buscar generarle alguna guerra para que no pueda cumplir con la segunda parte de la pinza sobre Occidente, que es el control del Pacífico, no más allá del 2047. Excelente. Muchísimas gracias, Pablo, por visitarnos. Ha sido un gusto tenerlo, como siempre. El placer ha sido mío. Semana difícil. Hoy, hace 41 años, comenzaba a agravarse la crisis en las Islas Georgias del Sur y hoy, hace 47 años, los militares le daban el ultimátum a la señora María Estela Martínez, pero el expresidente provisional y presidente provisional del Senado, ítalo-argentino Luder, dijo que antes que traicionar el peronismo prefería que la Argentina pagara caro porque él dijo que no iba a quedar ante la historia como un desleal. Se iba diluyendo la posibilidad de una salida institucional. Faltaban 10 meses para las elecciones, pero en 72 horas iba a comenzar la peor de las pesadillas para la historia argentina. Gracias, Pablo. Un abrazo. A ustedes.